gracias a Dios ya acabó el mundial. Bueno, después de que perdió México, para mí ya acabó. Que gane Inglaterra. Amén. Es que así podemos decir, casi le ganamos al campeón del mundo. ¿Verdad? No, que gane el mejor. ¿Verdad? No dudo que todos le echan todas las ganas del mundo. Pero vamos a orar. ¿Qué le parece si usted inclina su rostro y le pide a Dios que le hable a través de mi vida? Que no sea mi carne y que no sienta usted que es una pedrada. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas, Señor. Bendice esta palabra que salga de mi boca, Señor, que sea de bendición para la vida de tus hijas, de tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy dice, Dios saca a sus hijos de los problemas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero aparte, el tema está bien grueso hoy, iglesia. Porque fíjense cómo nos va a hablar Dios, de que dice, Dios te va a sacar del problema en el que estás y va a tomar autoridad sobre el que te metió al problema. Ay, Dios, a ver, fíjate nada más. Dios te va a sacar de los problemas en los que estás, pero Dios va a hacer justicia de aquel que te metió en el problema. Pero para amén, es como el que más nos gustó, ¿no? Sí, Señor, desquítate porque este brother me la hizo y todo el rollo. Pero vamos a Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. A todos. Pero ¿qué tiene que pasar? A esos todos, son todos los que le recibieron. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero lo más importante, los que creen en su nombre, dice ahí la palabra de Dios. Dice, tú le recibiste bien, muchos te hemos recibido a Cristo, pero pocos creen en su nombre. Pero dice, aquellos que le recibieron, gloria a Dios, ya todos lo tenemos. ¿Qué nos falta? A los que creen en su nombre, les dará potestad de ser hechos hijos de Dios. No solo es el que dijo, Señor, entra en mi corazón, gobierna, quiero dejar atrás el viejo hombre, quiero ser nueva criatura. No. Tú tienes esa autoridad, pero Él va a dar redención a aquel que cree en su nombre. Y hoy la historia que vamos a ver, lo que nos quiere hablar Dios es a través de Pedro. Pedro hemos leído y hemos escuchado muchas facetas de Pedro, muchas cosas de Pedro, que era un hombre testarudo, que era un hombre que contestaba, que era un hombre que negó a Jesús, que era un hombre que le cortó la oreja a un soldado, que era un hombre que corrió, que era un hombre que cuando le dicen tienes que recibir a Saulo, ¿verdad? Sí, como, ¿por qué voy a recibir a este brother? Si él es el que me andaba correteando. Pero no vamos a ver ninguna de esas historias. La historia que vamos a ver hoy es en Hechos 12, cuando Pedro es encarcelado. Y vamos a ver dos partes en esta palabra de hoy. La primera parte donde, bueno, son tres partes. La primera parte donde Pedro ya está resignado a lo que va a suceder. Y Pedro sale de la cárcel porque la iglesia está orando por él, la familia está orando por él. Cuando vienen, la segunda parte, cuando vienen a decirle a Pedro, ya sal, ¿no? ¿Cómo lo saca el ángel de Dios? Y la tercera parte, lo que sucede con Herodes, porque quien encarcela a Pedro es Herodes. Que lo encarcela porque le está causando ahí un problema. Pero vamos a Hechos 12:6. Vamos a leerlo y después vamos a regresar a ver la explicación de todo ello. Dice Pedro 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estamos hablando que quien encarcela
a Pedro es Herodes. ¿Quién está metiendo en el problema a Pedro? Herodes, ¿verdad? Pero Herodes no solo encarcela a Pedro, sino dice que estaba durmiendo entre dos soldados, Pedro, sujeto con dos cadenas, y había guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Entonces, en la imagen entendemos que Pedro estaba dentro de la cárcel, no solo estaba en la cárcel, Pedro tenía cadenas, Pedro tenía dos soldados cuidándolo dentro de la cárcel, y aparte toda la cárcel que dice que estaba custodiada. No solo Herodes lo metió a la cárcel, sino Herodes estaba humillando a Pedro. Lo que hace el enemigo es no solo meternos en el problema, no solo meter la idea, sino hace que no nos sintamos dignos hijos de Dios. Pedro, encarcelado, con dos cadenas, con guardias alrededor, con guardias en toda la cárcel, ¿cuál creen que sería el ánimo de Pedro? Ya, de aquí bien pobre Pedro, sin peinarse. Ya, o sea, Pedro en su mente ya no estaba otra cosa. Dice el versículo 7: he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciendo en la cárcel. ¿Qué hizo? Un ángel del Señor, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. ¿Qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Dormido. Pedro estaba esperando el final, porque Herodes estaba a punto de que Pedro fuera el ejemplo para el pueblo. Entonces, ¿cómo estaba el ánimo ya de Pedro? Decaído. Estaba destrozado, estaba dentro de la cárcel. Dice la palabra de Dios que se presenta un ángel, lo despierta y le dice: levántate, Pedro. En cuanto Pedro abre los ojos y escucha la palabra de Dios, ¿qué fue lo que se rompió de sus manos? Cuando te está hablando Dios en la prédica, se están rompiendo las cadenas, que es algo que de repente no entendemos. O sea, ve lo que está haciendo. Cuando Pedro pone atención que le están hablando, automáticamente las cadenas se rompen. Ese es el primer ejemplo y el primer tema que tenemos que entender. Cuando Dios te está hablando en la prédica, es que se están rompiendo las cadenas. Imagínate a Pedro: no les pongo, no, yo estoy preso. Nos reímos, pero así andamos luego. Dice el versículo 8: y le dijo el Señor: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí hay algo bien importante, iglesia. Lo que le está diciendo al ángel, el ángel del Señor a Pedro, es que tú vas a salir como un siervo, como un príncipe de Dios. No vas a salir todo decaído. Pues Pedro, lo primero que Pedro seguramente cuando se rompió las cadenas, pudo haber dicho: tengo libertad, deja salgo. Y le dice el ángel: espérate, acomódate bien los zapatos, abróchate las sandalias, ponte la túnica y sal como un siervo. El primer punto que tenemos que entender es que cuando el Señor en la palabra nos habló, cuando en la prédica nos habló, las cadenas se rompieron. Y cuando tú camines hacia el lugar después de haber entendido la prédica, tienes que salir convencido de que hay un Dios que ya te puso vestiduras. Te habla la prédica, te pone las cadenas y sabes: no, pues sí, es que Dios me habló en la prédica y me dijo que me iba a ir bien, pero pues no. Ay, mira, ya pasó este perro por ahí. Ay, mira, no. Lo que está haciendo Pedro, y le está diciendo el ángel del Señor: entiende, levántate, acomódate las cosas y tienes que salir como un siervo de Dios. Y esa actitud de Pedro, vamos a ver lo que está sucediendo en el versículo 9. Dice: y saliendo le seguía
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Seguía Pedro incrédulo, pero estaba actuando Pedro como le estaba diciendo el ángel del Señor. Dice, y el 10, y habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ahí juntos decimos, la cual se les abrió, ¿qué? Por sí misma. ¿Qué hizo que la última puerta se abriera? La actitud de Pedro. Pedro estaba incrédulo, porque él todavía seguía incrédulo, pero él tenía fe y su actitud era de salir. ¿Y qué dice? Y cuando llegaron a la última puerta, se abrió por sí misma. Si yo entiendo que las cadenas se rompieron, que me habló Dios a través de la prédica, tengo que salir. ¿Cómo? Con la autoridad que nos da Dios. Y entonces tú vas a caminar y ese perro que se te aparecía cada 8 días cuando salías del culto se te va a aparecer, pero vas a decir, no me hace nada. Y vas a caminar y las puertas del problema se van a abrir. El tema es que cuando recibimos la palabra, cuando recibimos que las cadenas se rompen, ¡hey! Parece que es peor. Pero ¿por qué me va a ir así? No, ve nada más, o sea, Pedro estaba dormido, llega el ángel, lo despierta. ¿Qué pasó? Levántate, sí. No, espérate, ponte las sandalias, hijo, ponte la túnica, ahora camina. Y la autoridad que Dios nos da es la autoridad que tenía Pedro para caminar y salir. Y dice la escritura, porque tú lo estás leyendo ahí conmigo, que cuando Pedro iba saliendo, las guardias iban quedando a un lado. Y cuando llegó a la última puerta, el problema más difícil, ¿qué dice? La puerta se abrió por sí misma, por autoridad que tenía Pedro, dada ¿por quién? Por Dios. Dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Quién esperaba la crucifixión y la derrota de Pedro? No solo Herodes. ¿Quién dice? Todo el pueblo judío. Hay un pueblo allá afuera que le encanta ver que tú estés derrotado, que le encanta ver que tú te caigas, que le encanta decir, mira, y eso que está en la iglesia y ve cómo está derrotado y ve cómo está así. Eso es lo que quiere no solo Herodes, porque allí Herodes es lo que representa el enemigo contigo, pero el pueblo judío, hay un pueblo judío, un pueblo hebreo allá afuera que le encanta ver que las cosas no caminen. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y somos la luz. Porque hay mucha gente que a pesar de que esté cerca, no le gusta que te vaya bien. Yo aprendí algo. Yo no entendía por qué a todos les decía yo hijos. Decía, es que, digo, a mi hermano Antonio le digo hijo, porque lo amo. Hablo a los que son más grandes. A los chicos es fácil decirles hijo, pero a los grandes, yo decía. Y un día se acercó un pastor y me dijo, es que tú no das cobertura, tú das paternidad. Y la paternidad le gusta que la iglesia crezca. Yo, ¿cómo sí? Y la verdad es que sí me encanta. O sea, me encanta saber que crezca. Y yo siento padre. Pero hay pueblo judío que no le gusta. Hablando el mismo cuerpo. Pero esas eran otras cosas que Dios actuará con ellos. Pero tú no debes dejar de hacer el propósito de Dios, porque cada uno somos diferentes. Y con esa autoridad, y la misma autoridad que le fue dada a Pedro, la que tenemos tú y yo. Primer punto, ¿cuándo se van a romper las cadenas? Cuando pongamos atención a la predicación. Fíjate cómo parece un ejemplo bien padre, ¿eh? ¿Cuántos no nos hemos dormido en la prédica?
Usted, no, yo sí, yo algunas veces me dormí en unas prédicas. ¿Para qué no? Van a mentir, hermanos, de verdad. Es el peor pecado que hay. No, tú que vas andando, no, si yo no te llamo. En la mañana mi esposa daba un ejemplo de que no estar con el celular en las prédicas, ¿no? Y un día tuvimos aquí una hermanita que la disciplinaron y la mandaron acá con nosotros. Ya después ya no queríamos que se fuera la condenada, porque se veía bien buena esa Naye. Y de repente en la primera predicación estaba metida en el teléfono. Dije, está bien disciplinada no, hombre, yo ya quería que acabara el culto de iglesia para bajar y decirle, a ver, hija de Dios, ¿por qué traes el teléfono en la prédica? ¿No? Le dije, pero dije, tengo que decir las cosas con amor, eso me ha enseñado Dios. Dije, oye hija, fíjate que te vi muy entretenida en el celular, ¿hay algún problema? O sea, ¿cómo le dije así bien bonito? ¿A poco no? Así bien bonito. ¿Hay algún problema por el que quieras que ore? Y dice, no, pastor, es que estaba tomando notas de la prédica. Toda la prédica la tenía notas. Y yo así de, bueno, si quieres te regalo un cuaderno. Porque creo que estás metida en el celular, ¿no? A veces nosotros creemos unas cosas y las circunstancias son otras. Pero hoy muchos somos como Pedro. Estamos en la congregación, pero pareciera que es la cárcel. Entonces entendemos que todo no va a nuestro favor, que todo va en contra y estamos atados. Pero cuando Dios te está hablando con la predicación, es lo primero que está pasando, como Pedro está diciendo, ¡hey! ¡Despierta, Pedro! ¡Ah! ¿Qué pasó? Pues párate. Y Pedro ve y se rompieron las cadenas. Entonces Pedro, yo me imagino, no lo dice ahí, pero yo me imagino, parafraseando, que Pedro no tiene las cadenas. Y dice, pues vámonos, espérate, no salgas tan rápido, ponte las sandalias, ponte el chipiturco y vámonos como hijos del rey. Así es como tenemos que salir después de escuchar la prédica. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando va caminando Pedro, los guardas no están viendo nada, y la última puerta, la que era más fuerte, dice que se abrió por sí sola y Pedro salió de la cárcel. Ya entendimos el segundo contexto. Vamos al primer contexto. ¿Por qué sucede esto? Dice el 13. Cuando Pedro llamó a la puerta, fue a la puerta donde se congregaban, la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode. Sale la muchacha, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la vuelta, dio la nueva de Pedro que estaba cerrada. Ahí me confundí, leí mal, ahí te bajaron. La chica sale, escucha la voz de Pedro, y en vez de oír a Pedro, ¿qué hace? Corre, regresa y le dice a la iglesia que está orando porque Pedro fuera rescatado. Pedro estaba ya, fíjate, ¿cómo estaba Pedro? Ya, sin desánimo, estaba ya. Pero el punto número 1, había un pueblo que estaba orando por él. Y entonces cuando la chava oye a Pedro, en lugar de abrir la puerta y decir, Pedro, pásate, regresa y dice, ¡hey! ¡Ahí está Pedro! ¿Y qué creen que dijeron de ella? Está loca. Dice el versículo 15, y ellos le dijeron, ¿qué dice? Estás loca. Cuco. Pero ella aseguraba que sí era, y entonces ellos decían, es una... Dice el 16, mas Pedro, ¿qué estaba haciendo? Persistía en llamar. ¡Ojo! Entendamos lo importante de Pedro ahí. Pedro se había restablecido su fe. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba persistiendo en llamar. ¡Ey, abra! Porque Pedro ya tenía la fe. Lo que hace ese problema es que perdamos la fe y perdamos el ánimo. Pero Pedro ya había entendido esa parte. No. Ahora me abren, condenados. ¿No me quieren? Me voy. No, Pedro insistió en llamar, dice la palabra de Dios. Y cuando abrieron y le vieron y dijeron, ¡ay, Pedro! ¿Qué dijeron? Atónicos.
se quedaron atónicos. O sea, sí es el Pedro. Pero dice el versículo 17: pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Fíjense, entiendan que el que tiene que recibir es honra a quien es Él. Y dijo: hacer saber a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Dios es bueno, amén. Pero ahí viene la tercera parte. La primera, ¿por qué sale Pedro? Porque había un pueblo orando. ¿Y qué hizo Pedro? Fue a reconocer al pueblo el que había orado. ¿Cuántos vamos a tener tiempos? A través de esta predica Dios me puso esto. Vamos a tener un testimonio a la semana de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por favor, se van anotando para decir: yo quiero ser el primero a dar testimonio. Después así nos vamos a ir. Cada semana vamos a dar un testimonio. Iglesia, yo quiero dar testimonio de lo que he hecho. Eso fue lo que fue a hacer Pedro. Fue a dar testimonio al lugar donde estuvieron orando por él. Todos aprendemos. Hoy estoy aprendiendo esa parte. Así como llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos orando por sanidades? ¿Un año? Un año. No, más. Ya les dije, van a pasarnos cosas o sanas o partes con el Señor. ¿Entienden? Pero aquí no vamos a dejar de orar por la sanidad. Pedro regresó a dar testimonio. ¿A quién? Al pueblo que estuvo orando, al lugar donde se movió la fe para que sucediera su milagro. ¿Cuántos pueden decir amén? Miren la tercera parte. Vamos a ver lo que le pasó a Herodes, ¿verdad? ¿Les late? ¿Estamos listos? Dice el versículo 20: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sión, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían, porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día, dice el 21, y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué hizo Herodes? ¿Cómo estaba Herodes? Vestido bonito, festejando, ¿no? Dice el 22, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. ¿Qué pasó? El pueblo estaba reconociendo a Dios y no a Herodes. El pueblo judío estaba siendo, ¿qué dice? Reconociendo. Y dice el 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. ¿Por qué Dios no atacó al pueblo? Porque ¿qué gritaba el pueblo? Voz de Dios y no de hombre. Pero Herodes, ¿qué estaba haciendo? Y al momento un ángel del Señor le hirió, dice el 23, por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Tuvo oportunidad Herodes de cambiar su ritmo de vida? Sí. ¿Y qué hizo? No le dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. Dios te va a sacar. Y Dios va a hacer justicia. Pero así como tú tuviste una oportunidad, Dios también le dará oportunidad a aquella gente que te lastimó. Pero quiero que entiendas algo más importante. Si aquella gente que te lastimó tiene el perdón de Dios, seguramente esa persona se arrepintió y fue usado por el enemigo para lastimarte. Pero si esa persona expira,
quiere decir que lo hizo por afectarte, y Dios va a poner la victoria sobre tu vida. Porque todos tenemos una segunda oportunidad, como tú lo has pedido. ¿Qué decía el pueblo de Dios? Vida de Dios, no del hombre. Y el hombre seguía empersinado en decir, no, es mi tema, soy yo. ¿Y qué dice? ¿Quién lo hirió? Un ángel de Dios. ¿Quién le abrió las puertas? ¿Quién le quitó las cadenas a Pedro? Un ángel de Dios. ¿Qué abrió las puertas de la cárcel de Pedro? Que creyó de la autoridad que tenía dada por Dios. Y que entendió que cuando escuchó la palabra de Dios, se estaban rompiendo las cadenas. ¿Cuántos hemos estado en la prédica? Es la voz de Dios y estamos, es para mí, ya se pasó. Es la voz del ángel que está haciendo que se te rompan las cadenas. Y la parte siguiente, hey, átate las sandalias, ponte la túnica y sal como un siervo de Dios. Sal como lo que eres, hijo del heredero. Ay, ahora sí la predica me dio con todo, pastor. Hey, mis cadenas, pásenmelas. Y entonces Pedro dice la escritura, tú lo leíste ahí, que todavía iba medio incrédulo, pero ¿sabes qué estaba haciendo? Creyendo, o sea, tenía fe, traía incredulidad, pero traía fe, y decía, yo voy así. Y salió a la calle y dijo, sí es cierto, ya estoy fuera. ¿Y qué dice? Corrió al lugar donde había gente que se estaba preocupando por él. Le dijo la pastora que no vamos a pegar al púlpito, pero y la morra que tenía que decirles, está Pedro allá afuera. Y todos, ¿estás loca? No es cierto. ¿Qué fumaste? Ese talento. Deja de ver esas porquerías. ¿Y qué dicen que hizo Pedro? Siguió tocando. Vean que aquí estoy. Y cuando todos, vean, escuchen. Dios hizo el milagro. Y entonces él se dio la vuelta y ¿qué hizo? Y partió. Nunca dice la palabra de Dios que ha ido a buscar a Herodes para decirle, ¿qué hubo el chiquilín? Ya estoy afuera. A ver de cómo nos toca. Porque ya traigo la autoridad de Dios. Él siguió haciendo sus actividades. Dice, el pueblo judío estaba esperando el asesinato de Pedro. Estaban esperando el juicio de Pedro. Y ese pueblo judío entendió y dijo, wow, es cierto, hay un Dios grande, un Dios vivo, no la voz de los hombres. Y Herodes, que decía, no, nadie me va a quitar mi reino. No. Vino un ángel, le hirió y se lo comieron los gusanos. Tuvo tiempo de arrepentirse, tuvo tiempo de darse cuenta de las cosas. El pueblo no siguió la voz de Herodes, siguió la voz que le marcaba de Dios. Los hombres podremos equivocarnos. Dios no, y cada etapa que nos das para darnos cuenta de las cosas, para entender que está rompiendo las cadenas, que tienes que levantarte y salir victorioso. Ay, yo no sé cómo el pastor aguanta tanta presión. Ahí voy.
Estoy así como los muñequitos, despegan y sí, y me regreso. Sí, me regreso. Y sí, me regreso. Todos tenemos las preocupaciones conforme a la medida que Dios nos va a dar de fe. ¿Me explico? Pero si tú tienes esa preocupación, ese problema, quiere decir que hay una solución bien grande para salir. Y solo es confiar en Él, pero dejar romper las cadenas. Y ya están rotas. ¿Cómo se van a romper las cadenas, iglesia? Escuchando. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Escuchó y cuando puso atención las cadenas se rompieron. Ay, no, aunque no estés molestando, yo estoy ya dormido. Ya me van, mañana voy a tener el juicio. No solo Herodes está enojado conmigo, el pueblo judío lo está ayudando. No, ya. Ok, vete a ver otro. Vete a buscar al Pablo y al Silas. Ya ves que también andan de broncas, la verdad. Ya está el Pedro así. Vete a buscar al Pablo y al Silas. Ellos están entre broncas igual que yo. Ya. ¿Cuántas veces no ha venido un pensamiento a tu vida que dices, yo ya cumplí todo? Ya mis hijos están grandes. La semana platicaba el texto fuera de contexto. Proverbios dice, instruye al niño en su camino. ¿Y qué dice? Y entonces dicen las mamitas y los papitos, pero pastor, yo lo llevé a la escuela dominical. ¿Por qué se apartó de él? Es que el texto es claro, que mientras que tú estés en la tierra, tienes que estar instruyendo al niño. Porque díganme, ¿quién de ustedes, no aunque su hijo tenga hijos, lo ves como tu niño o tu niña? Entonces, nunca va a terminar el tiempo de que tú estés instruyendo al niño. Y cuando tú partas con el Señor, entonces quedará instruido eso, porque Él dirá, hasta los últimos días mi padre me dio testimonio, mi madre me dio testimonio, y yo tengo que seguir el ejemplo. ¿Cuántos pueden decir amén? No, pastor, es que yo sí lo llevaba a la escuela dominical, no sé por qué se apartó. Porque ahí no acaba el tiempo. El tiempo acaba cuando tú partas con Dios. Y me decía mi esposa cuando platicamos en este texto, me decía, ¿cómo me dijiste? Y aparte tenemos que instruir. El tema es que siempre tenemos que estarles enseñando que son escogidos por Dios para el propósito de Él. ¿Cómo cambian? Cuando Dios te habla en la prédica, te están rompiendo las cadenas, porque seguramente estabas como Pedro. Entonces levantarte, atarte los zapaticos, ponerte las cosas y salir. Y con esa autoridad que tú vas caminando, se van a abrir las puertas de las barreras que hay en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todo. Tu enfermedad, en tu tristeza, en tu soledad. Y lo más importante es ir y tocar la puerta y dar testimonio, porque el testimonio ayuda a que muchos tiren sus cadenas. Porque estamos ahí, llegó la palabra y se caen las cadenas y las volvemos a poner y salimos todos destrozados. No, lo que sucede en los domingos es la palabra de Dios hablándote a tu vida, hablándote y diciendo, levántate, no tengas temor y camina como una hija a un hijo de Dios. Yo en cada que leo la Biblia digo, Señor, estás rompiendo cadenas. Y yo lo que quiero hoy que esta mañana rompas esas cadenas que no te permiten avanzar. No, si voy a salir bien así.
primero entiende que Dios está rompiendo las cadenas, está haciendo algo. ¿Y sabes dónde te das cuenta? Cuando de repente ves que están pasando mismas circunstancias en tu familia, con las familias de tus padres, de tus abuelos y bisabuelos. Ahí te estás dando cuenta. Pero tú puedes romper eso para que no suceda más en tu núcleo. Y si tú logras romper eso, harás que tus hijos rompan también con lo que pudiera atraer por patrón o herencia generacional. Así que hoy ya Dios te habló. Rompe esas cadenas. ¿Sabes? Yo entendí algo este mundial. Para mí este mundial ha sido de una gran bendición. De una gran bendición. Creo que México tuvo que perder, no tenía que haber perdido, hablando de mi familia, porque cada partido lo vivimos mi familia y yo en una dinámica diferente. Hubo un partido en que solo vimos mi esposa, Dani, Vale, Alex y yo, hablando de los de México. Solo los 5, solitos frente al televisor. Yo no había visto esa parte cuando me explicó mi esposa. Mira, este partido lo vimos aquí, este partido aquí, este. Pudimos tener cada etapa como de núcleo familiar muy importante. Pero me sirvió para romper una cadena. Mi papá no me dejaba opinar del fútbol, mi papá me regañaba y ese rollo. De repente cuando yo oía a Alexander que estaba hablando y que defendía a este Messi como, dije, ojalá defendiera como si fuera su papá. Ahora me defiendes así condenado. No. Yo lo iba, ¿qué crees? Lo iba a callar, lo iba a frustrar como a mí lo hicieron. Así lo iba a hacer, de veras, iglesia, de veras. Lo iba a hacer. Se me vino esa imagen y dije, mi papá me hacía esto. Yo lo dejé hablar. Me quedé callado.